buen atardecer en la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, atravesando este verano complejo. Hoy vamos a intentar conversar, como lo hacemos habitualmente, es nuestro género preferido. Y para comenzar, voy a compartir con ustedes la lectura de una nota muy breve de Diego Stewart, que me pareció que era un buen pie para abrir este programa de hoy, donde vamos a contar con la presencia en el piso, ya está aquí con nosotros, de colega Jorge Rodríguez, psicoanalista y autor de innumerables textos del área, sobre todo referidos a Winnicott, Bion, todo lo que tiene que ver con la escuela inglesa, etc. También nos va a visitar Alfredo Moreno, para tratar de explicarnos algunas coordenadas de lo que pasó hace 72 horas en relación a cambios tecnológicos que han influido en los mercados, y esto enmarcado en la disputa entre China y Estados Unidos, y cómo eso se recepciona, afecta a la República Argentina. Bueno, sobre el final del programa vamos a hablar con Alberto Korenblit, que nos va a comentar la génesis de la convocatoria de este viernes a partir de las 16 horas, la marcha, yo diría hegemónica, donde concurren distintos sectores a ejercer su derecho de protesta, del campo de la cultura, de las ciencias, de la universidad, de los investigadores del CONICET, LGTB, comunidad, infinitos sectores gremiales como la CGT, la CTA. Bueno, hay una cita allí que yo diría, en principio, me parece que es una autoconvocatoria de estos zurdos de mierda, entre los cuales supongo que yo me debo ingresar allí, para responder con otros procedimientos a estas, yo diría, a estas políticas que cada vez se acentúan más, parecen no tener fin, todo lo contrario, aumentan exponencialmente. Vamos al artículo. Diego Stewart escribe Zurdos también, y dice así: la operación Zurdos también es ante todo ideológica. Comienza y termina con la introducción del término woke, que los neofachos traducen como progre. Una vez que uno acepta ser progre, la operación se va consumado. Tanta eficacia esconde una derrota de otra índole. El neofacho no hace más que tomarse en serio lo que el progre se tomó a la ligera. 2 puntos. Que es posible hacer política democrática sin tomarse en serio el núcleo constitutivo de la injusticia, que son las relaciones de explotación social. El simple hecho que tanto tiempo de vida de los muchos trabajadores sea subordinado a la ganancia de unos pocos, los propietarios privados, si por progresismo hay que entender una posición que relativiza esta condición estructural y estructurante de la explotación social, y que crea una práctica de la cultura sin arraigo en esta condición de injusticia, suma entonces la derrota frente a los neofachos, viene casi ya siendo consumada. Dicho de un modo más directo, una vez que se asume dentro del progresismo una idea de la cultura y de la historia incapaz de comprender, poner en el primer plano la explotación social, es irracionalidad colectiva concentrada. Ya no hay como detener
el desbarranque, ni mucho menos ganar ninguna pretendida batalla cultural. Al aceptar, al naturalizar, diría yo, ¿no?, que la explotación social, que es siempre ya explotación de la diferencia de género, de la diferencia nacional y étnica, un proceso racializante, no tiene más realidad que la de las palabras que la nombran, y que no es más que un efecto de discurso que rivaliza en pie de igualdad con tantos otros. La crítica radical del neoliberalismo deja de ser tal y pierde, como decía Walter Benjamin, capacidad de enfrentamiento con el neofascismo. El progresismo desarmado, abrazado a una retórica insulsa de democracia, y el liberalismo se declara en estado de perplejidad cuando mientras los neofachos arrasan con la cultura del pacto social y político. La eficacia de la operación Zurdos también consiste en sacar las conclusiones obvias. Son sus crueles pavadas, ¿no?, del supuesto fin de toda verdad ligada al antagonismo social. Nazis contemporáneos, neofachos o reaccionarios de nuevo tipo, no discutiremos ahora mismo los nombres, sino las condiciones en las cuales una oligarquía occidental, acompañada de publicistas, se apodera de la crisis desde arriba para imponer un orden por medios violentos. Y si digo violencia, no es para agitar fantasmas en vano, ni para hacer comparaciones históricas impropias. La violencia de las oligarquías occidentales contra las comunidades de trabajadores está en acto bajo la forma de limpieza étnica en Palestina, el odio al migrante en Europa y todo tipo de deportaciones con grillos incluidos, agrego yo, en Estados Unidos. En nuestro país la violencia política es una cuestión inminente, no solo por las personas y grupos neofascistas que se sienten autorizados por una voz oficial que dice los vamos a ir a buscar. Ese los vamos a ir a buscar viene desde el Estado. Estos discursos de odio vienen desde el Estado. Entonces, los vamos a ir a buscar, a agredir, a atacar a activistas y comunidades. No solo porque el gobierno estructura pacientemente una red de activistas capaz de provocar agresiones por delivery, a todo esto hay que sumar una violencia ejercida por medio de la privatización de los mecanismos de regulación social, coberturas sociales, derechos sindicales, espacios de la memoria, que agrede, atemoriza y dispersa a las y los trabajadores de nuestro país. La operación, por lo tanto, Zurdos también, repite como farsa lo que recordamos como tragedia. Repite como farsa lo que recordamos como tragedia. No alcanza con repetir lo que sentimos. 2 puntos. Que aquí no tiembla nadie, que somos los orgullosos hijos de las madres y las abuelas. Urge además asumir plenamente la Agenda 2025 desde interpretaciones activas y lúcidas del antagonismo social. Es decir, finaliza su artículo, su breve artículo y muy conciso, además de asumir plenamente la Agenda 2025 desde interpretaciones activas y lúcidas del antagonismo social. Bueno, trataremos de invitarlo a Diego Stugar acá, pero tomamos el guante y nos ponemos a pensar un poco en la eficacia de este género proveniente de la literatura y cuyo origen se remonta a la Edad Media, de la farsa. Es decir, hay algo efectivamente que se nos ofrece, Jorge, como fachada, bajo esta forma payasesca, farsesca, que parece producir un efecto muy interesante, como de tanto saturar, es tanto el insulto, es tanta la violencia, es tanto el odio. Hay un tema del quantum acá, que en vez de generar una respuesta adecuada, genera algo parecido a lo que nos suele pasar cuando vemos un buen film de Tarantino. Llega un momento que hasta nos reímos, nos parece vivir una sensación de irrealidad, comenzamos a habitar esa farsa
Y creo yo que ahí se abre como un camino eficaz de tolerancia. Bueno, la farsa consistente en el retorno de los espectros, como decía Silvia Schwein, me cuesta pronunciar su apellido, pero en ese hermoso ensayo de hace unos años, de los espantos, ¿no? Habla de los espantos. Es decir que me da la impresión, Jorge, que para poder aportar algo a lo que pasa con lo que pasa, lo que está ocurriendo, ¿qué te parece si ponemos como punto de partida intentar elucidar esa fachada, ¿no? Esa fachada con la que se presentan las políticas públicas, en detrimento de trabajadores, investigadores, artistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece? ¿Empezamos por ahí? Bueno, la realidad es muy excesiva. Okay. Estamos atravesados por excesos de realidad. En todos los sentidos, ¿no? de la vida cotidiana. Aumentos de precios, bajas de salarios, excesos por todos lados, ¿no? Sí. Subyace a eso, digamos, una síntesis que en su momento creo que hizo Perón o Jauretche, no me acuerdo. Patria sí, colonia no. Como base del problema, ¿no? Entonces este gobierno apunta a fortalecer las coordenadas de ser colonia, ¿no? Y para eso entrega muy buen precio, ¿no? Los bienes que son de todos y que no es de nadie, lo público, ¿no? Se apropia de lo público, lo privatiza lo público. No es la primera vez que sucede. Entonces es algo reiterado a lo largo de la historia nuestra, ¿no? Entonces me parece que tener en cuenta ese problema de enfrentarse a ser colonia, es decir, enfrentar el colonialismo que este gobierno está implementando, ¿no? No nos tiene que desviar, y es lo que ellos intentan en sus comunicaciones. A ver. Porque si, digamos, del señor que nos está gobernando es un muy buen actor, como muchos políticos, ¿no? En general, la política es una profesión de una actuación impecable, ¿no? En escenarios múltiples. No pagamos entrada, pero nos roban la vida. Peor. Para ver sus escenas, las escenas políticas, ¿no? Y esas escenas están generadas, producidas. A ver, ahí vayamos a la escena dramática, digamos. Claro, pero parece dramática, pero en realidad no lo es, porque es una coartada, son coartadas. Ahí está. En esa coartada farsesca, yo en vez de insultarte te recontrainsulto, te gozo. Entonces, si yo contesto... si vos contestás como Grabois, ¿qué pasa? Digamos, no sé, sí, puede ser que Grabois... Vos lo reputeás, por ejemplo, lo recontra reputeás a él. Claro, si yo lo tomo literalmente, sí, ¿no? Lo contrainsulto, entonces entro en el juego de él. Él tira la pelota por arriba y yo tiro la pelota por arriba. Yo tengo que jugar mi juego. Eso, no, exactamente. Jugar tu juego significa, para no entrar en el juego del otro. No, tengo que usar el juego del otro para jugar mi juego y poder ganar el partido. ¿Y eso cómo se traduce? Dale. Bueno, digo, primero no responder a todas las carnadas, ¿no es cierto? A todos los anzuelos que tiran todo el tiempo por todos lados. Todo el equipo digital que tiene, el gordo Dan y yo qué sé, toda esa gente está para tirar anzuelos nada más, para distraer y consumir el tiempo de las respuestas de los medios públicos que no están alineados en forma absoluta con el gobierno. Porque si vos contestás todas las cosas que ellos plantean, te pasás el día contestando. Y además contestás lo que ellos plantean. Ellos ponen... Y no hablas del puerto de Paraná, de la privatización. Por ejemplo, no hablas de o la hidrovía. Eso.
o el canal Ahí va. el canal Magdalena, Mm. o el litio, que yo no sé, no tengo información de todo lo que están entregando, pero están entregando todo. Entonces, alguien que sepa lo que se está entregando, hay que hablar de lo que se entrega, es decir, del coloniaje. Entonces, ¿qué significa ser colonia? Este es el problema, ser colonia, ¿no? Che, pero eso no es muy antiguo, ¿no? Venís con cosas muy de modé, eso ya pasó. Me estás hablando de, digamos, de liberación y dependencia, Jorge. La esclavitud es antigua, pero es absolutamente contemporánea. Okay. Por ejemplo, digamos, cuando un joven o un adulto, cualquiera de nosotros está todo el día, ¿no? Vos te levantás a la mañana y no podés despertarte sin agarrar el celular. Después estás en la pantalla. Si la relación con la pantalla es una relación de esclavitud, paga. Porque uno está respondiendo a lo que te proponen, que ya está organizado, ¿no es cierto? No hay libertad en eso. Claro. Entonces me parece que la esclavitud está presente. Entonces yo no tengo que perder de vista el eje, por dónde pasa el eje de la entrega. Y entonces la discusión, cuando se plantean problemas a nivel cultural, ideológico-cultural, todo el mundo entra y contesta y pierde el eje, porque está contestando en la pelota que pateó Milei, no el juego que estás haciendo vos. No hay juego, hay respuesta, hay reacción. Si es que la hay. Bueno, pero hay una reacción verbal. Exacto. Yo lo que te estaba introduciendo es incluso la falta de reacción. O sea, no hay una reacción organizada política. Exactamente. Pero hay reacciones verbales, periodísticas, discursivas. En todos lados alguien dice cosas respondiendo, reaccionando a lo que el gobierno plantea. Nosotros somos unos reaccionarios. No tenemos que reaccionar, tenemos que actuar. Y actuar, si se quiere actuar políticamente, hay que actuar en base a las contradicciones fundamentales, ¿no?, que se están planteando en este momento. A mí me parece, ¿no?, que se está entregando todo. Entonces hay que plantear qué se está entregando. Ese exceso de entrega, no el exceso de peluca, o el exceso de zurdaje, o el exceso de payasada. Eso lo usan para que uno pierda el tiempo. Entonces hablar de esas cosas distrae, gastás el tiempo, lo criticás y eso es lo que buscan ellos. No, era el propio Jaureche que hablaba del tero, ¿te acordás? Que pega el grito en un lado y pone el huevo en el otro. No, desde ya. Es muy simple esa maniobra, pero es muy eficaz y está presente todo el tiempo. Y a mí me parece que la mayoría de las respuestas radiales, televisivas, escritas, qué sé yo, ¿no?, internet y demás, terminan cumpliendo el objetivo que la propuesta de decorado, que hablemos del decorado y no de la obra, de lo que está, de la acción verdadera. Algo de eso me parece que sucede. Eso, y si le damos una vuelta más en relación al aparato psíquico, que a ese modelo de recibir el exceso, de recibir una carga excesiva, y donde yo después no casi te diría que no respondo. Qué bueno, acá se incorpora nuestro querido amigo Alfredo Moreno, se va a sumar a este desafío de estamos dialogando, intentando hacer eso para dar cuenta de cuál es la mejor manera de responder frente a lo que está pasando. Entonces, ese es el contexto, ¿no es cierto?, en que se incluye Alfredo acá como para ir participando de a poco. Sí. Vos hablaste de la dependencia, del coloniaje, hablaste de que ellos nos proponen una fachada y nosotros mordemos el anzuelo para responder en ese plano mientras pasan políticas, se llevan por delante a Arsat, destruyen el espacio de la memoria, no sé, su ruta, ¿no? Todos los negocios, ¿no es cierto?, que les molestaban a los señores de arriba, sí, se los estamos devolviendo. De hecho, ya hay una emigración importante de científicos y profesionales argentinos
porque en la medida que están desfinanciando y desvalorizando la tarea que están haciendo, están deshaciendo, ¿no es cierto?, inteligencia argentina. Alfredo. Entonces, bueno, me parece que no tenemos que distinguir permanentemente el decorado de la verdadera acción. Bien, a ver si podemos, voy a intentar hacer como un buen DJ, le voy a dar la entrada a Alfredo en esta sesión de jazz. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas bueno, tardes. mirá, un poco la idea es darte el pie para ingresar, ¿no?, a articular lo que vos nos vas a ir aportando acerca, en principio, de este acontecimiento que no alcanzamos nosotros, no tenemos los elementos para merituar, que acaba de pasar entre China y Estados Unidos, donde China ha dado un salto tecnológico que hizo provocar en los mercados, le devolvió a Estados Unidos su medicina, ¿no? No sé cuántos miles de millones de dólares perdió esta empresa norteamericana en software y demás. Y entonces un poco sería ver eso y la repercusión en nuestro país, cómo ha jugado nuestro país en relación, ¿verdad?, Debe haber perdido 5 o 6 PBI argentinos. A ver, 600.000 millones de dólares, leí en el diario. ¿qué nos podés desasnar, Alfredo, con respecto a esto? Arranquemos un poco por ahí. Bueno, a mí me parece que si tenemos un poco de tiempo, ustedes van a... Acá tenemos tiempo, eso nos sobra. Ustedes lo van a decir. Podríamos intentar profundizar un poquito la noticia, porque la noticia es la noticia, ¿no? Está como... juega muchas puntas una noticia. En este sentido, la noticia de DeepSeek R1... ¿Cómo se llama? Perdón, repetilo. DeepSeek R1. ¿Escuchaste bien, no? Sí, DeepSeek sí. R1. SIC, no es búsqueda. Búsqueda profunda. Búsqueda profunda. DeepSeek. DeepSeek. Sorry con excuse me. R1 indica que va a haber otra familia, ¿no? Pero por eso digo, es una noticia. Y los chinos tienen muchos hijos. Claro, porque vendrá R2, R3, R1.1, R1.A. Es muy cómico lo chino, es muy difícil. Nosotros estamos en Occidente, ¿no? Pero a lo que voy es, y también poner en valor lo que es el Nasdaq, porque la bolsa Nvidia, que vamos a ver qué es Nvidia, bajaron las acciones mucho, casi un 13%, que eso equivale a un monto de dinero muy importante, no recuerdo el número, pero hace rato, Jorge, decías una cifra recién. De varios PBI. 600.000 es obscena, indecible, inescribible. 600.000 millones de dólares. Exactamente. Eso es lo que yo leí. En 48 horas. Pero bueno, la bolsa baja y la bolsa sube, ¿no? Porque ¿cómo se produjo esto? ¿Y en qué contexto? Porque eso es lo interesante, más allá, porque a Nvidia perder un 14%, no digo que le moleste, que haga un cosquilleo, pero es la empresa más importante del mundo en producción de chips para supercomputación, que no es cualquier tipo de chip, CPUs. Que se usan para inteligencia artificial. Se usan para supercómputo. Una arquitectura, por eso, digamos, a mí me parece que vamos a hacer una primera entrada hablando un poco de tecnología para entender de qué es el aparato que estamos hablando. Y después pasamos más a los aspectos políticos, culturales, geopolíticos, lo de la bolsa. La inteligencia artificial hasta ahora ha mostrado que tiene muy poca inteligencia y mucho de artificial. ¿Por qué digo esto? Porque un sistema de inteligencia artificial es un desarrollo basado en software. O sea, un software es un algoritmo es una secuencia de pasos
que se tienen que hacer para llegar a una solución o inferir en una idea, y datos con los cuales trabaja el algoritmo, se entrena el algoritmo para dar resultados. La inteligencia artificial vino a proponer una cosa nueva en la programación del software, para los que ya tenemos años en esta profesión, y es muy, pero muy interesante desde el punto de vista profesional. Ahora bien, estos algoritmos que se utilizan en la inteligencia artificial son algoritmos que ya están formalizados hace más de 50 años. No son algoritmos que se descubrieron o se formalizaron hace 1 o 2 años. Habrá algunos nuevos, ¿sí? Porque van acompañando la tecnología. Pero lo central, aprendizaje profundo, búsqueda profundo, redes neuronales, reconocimiento de patrones, son algoritmos que vienen de 1960. ¿Por qué en todos esos años anteriores no se utilizaban estos algoritmos, no se pudieron utilizar? Porque había un problema de cómputo, o sea, había un problema real de potencia de cómputo. ¿Qué es potencia de cómputo? La cantidad de operaciones por milisegundo que puede hacer una computadora, un chip. El caudal de un río. El caudal de un río. No se llegaba a tener una velocidad que permitiese que cuando uno formalizaba en algún lenguaje de programación, también lenguajes de programación que no eran los tradicionales de la década del 70, 80 y te diría hasta 90, sino que son lenguajes de programación que implementan el concepto de paralelismo en la programación, ¿no? De árbol distribuido, así se conoce en nuestra profesión, paralelismo, casi simulando el pensamiento humano, cómo trabaja el cerebro, porque en este momento yo estoy hablando, ustedes me están mirando, pero ustedes en paralelo están pensando otras cosas. Es decir, el bio-CPU nuestro tiene una potencia enorme en este sentido. Bien. ¿Por qué? Porque esa velocidad de cálculo que se necesitaba, esa velocidad de procesamiento, recién se alumbró en la industria a mediados de la década del 90, con la famosa Deep Blue, que fue la primera computadora que le ganó al campeón del mundo, Garry Kasparov, el Mundial de Ajedrez. Jugar al ajedrez es una aplicación clarísima de inteligencia artificial. Cualquier ejercicio que hace uno como estudiante cruzando una materia de inteligencia artificial desarrolla un algoritmo que, por ejemplo, hace el movimiento del caballo. Lógica, cómo mueve en una posición determinada el caballo o el alfil, ¿no? Bien, ¿por qué pudo implementarse Deep Blue? Porque allí apareció el supercómputo, la supercomputación. ¿Qué es una supercomputadora? Una supercomputadora son paneles enormes que pueden entrar en una habitación de 200, 300 metros cuadrados, de altísima refrigeración, que tienen paneles donde tienen en paralelo 1500, 1000 CPU, unidades centrales de proceso, o sea, chips, en paralelo trabajando. Yo tuve la suerte en el año 2000 de poner en funcionamiento el primer supercómputo que hubo en la República Argentina, que era una Cray 500. Ese supercómputo, ¿dónde fue? ¿En qué contexto? En la Secretaría de Ciencia y Técnica, Gobierno de la Alianza, secretario de Ciencia y Técnica Dante Caputo. Y ese supercómputo estuvo un tiempo en el edificio de Telecom en la calle Jean Jaurès y San Luis, porque era una multa que le cobraron a las empresas de telecomunicaciones, Telecom y Telefónica, y ellos pagaron con equipamiento. En el caso de Telecom, con este supercómputo. Pero era un supercómputo de 500 procesadores. En la lista de importancia ya, estamos hablando del año 2000, estaba en el rating más o menos 190. Hoy en día, los supercómputos que ya que se están diseñando son supercomputadoras que tienen arriba de 2500 procesadores en paralelo.
La empresa Nvidia fabrica los procesadores para los supercómputos. Cuando se habla de nuevas plataformas tecnológicas para la nueva inteligencia artificial que está llegando, que quieren llegar, lo que se está hablando es de instalar grandes centros de datos o data centers, como lo dicen ellos, los norteamericanos. Bueno, ya se instaló el término así, data center, que son estos supercómputos que van a dar, ¿cuál es la función de esos supercómputos? Cada vez que uno activa alguna inteligencia artificial generativa, de las cuales conocemos, ChatGPT, Géminis, no me acuerdo cómo se llama, hay 2 o 3 más, y ahora está DeepSeek R1, ¿sí? Uno le hace una consulta, esa consulta, el resultado es producido por algún supercómputo. Entonces esos supercómputos tienen grandísimo poder de procesamiento, son muy muy rápidos, sumado al ancho de banda de internet, que hoy en día es muy generoso. La respuesta la tienen en el tiempo que ustedes Discúlpame, obtienen. porque por ahí nos cuesta entender ciertas aplicaciones. Si yo dirijo un fondo buitre y tengo que tomar decisiones económicas en las bolsas del mundo, en inversiones y demás, ¿hago esas consultas? Las haces. Ok. Las haces. Eso lo llama el algoritmo. Después hay un algoritmo. Ese es el que trabaja, es Sí. el algoritmo. Bien, bien. El algoritmo es un programa, es un software. Es un programa implementado con un lenguaje de programación que responde a ciertos métodos de construcción de un software en un contexto de desarrollo de la lógica que va a tener el programa cuando esté trabajando en el supercómputo. Ese es un algoritmo, una secuencia de pasos que se tienen que hacer. Ahora, en inteligencia artificial, esto dicho tan brutalmente por mí así, no es tan simple, porque esa secuencia de pasos es asociativa, es relacional. No Sí. deja de ser, me das esa sensación, vos corregime por favor, no deja de ser un esclavo al cual yo le solicito una tarea. Si ese esclavo está al servicio de un gobierno popular que le pide que modifique políticas como el IVA, pueda crear impuestos con una base imponible más justa, ¿no? Y el algoritmo trabajaría en ese sentido. Si fue programado para eso, sí. ¿Y quién el algoritmo... Perdóname. Y si fue programado para eso, la pregunta es ¿quién programa a los programadores? Eso no es neutro. ¿Quién programa? Nosotros, personas eso. como yo, ingenieros Claro. de la empresa DeepSeek, de Google, de Amazon, Claro. de Microsoft, Eso. de Esos etcétera. muchachos, son en general son de está bien. altísima calificación técnica, Eso. muy buena formación en matemática, muy buena formación en ingeniería básica, O sea que en vez de trabajar, lógica. toda esa gente trabaja más para Elon Musk que para el padre Paco de acá de la Boca. Claro, en Es el eso. Padre Paco trabaja otra gente con otra aplicación de la inteligencia. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. La gente que saben que estas son herramientas de consulta, la utilizan para eso, para simular. O para decir, si tengo este contexto, ¿qué se puede inferir? Y bueno, ahí hacen trabajar bien la inteligencia artificial. Si yo le pido a la inteligencia artificial, la que sea, cómo se hace una empanada tucumana, me bajo una receta y punto. Ahora, si yo le digo, pues estoy en un camino, tengo alternativa A, alternativa B. ¿Qué hago con Venezuela? Bueno, ¿Qué hipótesis? sí, hipótesis, puede bajar hipótesis. O sea, a ver, si yo entiendo bien, si hoy en día la oficina de Kissinger tendría esta tecnología, muchas de las políticas diseñadas en el campo de las relaciones exteriores tendrían esta consulta. Por supuesto. Y yo puedo tener la última palabra, pero me puedo basar. Por supuesto, ya hoy en día todos utilizan las inteligencias artificiales, estas generativas, para consultar. En el verano que estaba en una cosa así plácida de vacaciones,
¿En dónde? En Uruguay, había cuatro jóvenes adolescentes que ellos decían muy así sonrientemente que para sus trabajos, estábamos hablando de estos temas, ellos utilizan la inteligencia artificial y muchas veces les hace todo el trabajo. Es decir, es una herramienta muy potente que te puede ayudar. Ahora, si vos no tenés una mirada, Ahí vamos. No sé si crítica, evaluativa, esto lo hice yo. Ética. Vos entregás el trabajo hecho por una IA y el que lo lee y piensa más o menos críticamente se da cuenta que está hecho por una IA. Porque la forma de redactar no es como la del alumno. No es humana. Entonces, No es humana. volviendo No, discúlpame, a mí me interesa mucho tu entrecruzamiento. Yo no conozco mucha gente que tenga en forma paralela tu desarrollo político a lo largo de la vida y tu desarrollo en ciencias duras. Entonces eso te ha encontrado a vos trabajando para los buenos, trabajando para el Archivo Nacional de la Memoria, trabajando en fin, para tratar de hacer algo con eso en el campo nacional y popular, etcétera. Por eso es una suerte, de alguna manera, tenerte a vos, porque si acá traeríamos a un experto, nos perderíamos este contexto que vos nos ayudás a ir. El contexto que vamos a ir todo el tiempo saltando y viniendo, ¿no? Eso es lo que quiero. Pero a mí me parece porque sí yo podría coincidir con el experto, es que es necesario entender de qué estamos hablando cuando se habla de inteligencia artificial y porque eso nos va a permitir entender todo lo otro, que tal vez el experto vaya en un sentido, yo puedo ir en otro o no vaya. Te lo puedo simplificar brevemente a ver si lo entiendo. A ver. Los castores en Ushuaia hacen diques en un caudal de un ramal de un lecho de agua no muy poderoso. Si el torrente, que le haces un dique, crece el torrente, el dique tiene que ser mayor. La inteligencia artificial es un dique en medio del océano, es decir, que el caudal de agua que contiene, que puede procesar la inteligencia artificial, es infinitamente superior al del castor y a otros diques. Claro. Entonces, es procesamiento de caudal de datos. Exactamente. Ahora, al mismo tiempo, frente a ese procesamiento, ¿no? Eso lo entiendo, pero el problema es qué tipo de preguntas conviene hacerle a la inteligencia artificial para no ser esclavo de la inteligencia artificial, sino dominarla, es decir, que esté a tu servicio. Claro, un trabajo que una vez que hicimos el año pasado fue pedirle a Géminis, que es la inteligencia artificial, la IA generativa de Google, que nos dé una crítica de Roberto Ar. Y nos dio una crítica, era un escritor argentino. Entonces después le tipeamos la misma crítica y le pedimos que evalúe el resultado. Y dijo, se puede mejorar mucho. Está bien, pero se puede mejorar mucho. O sea, nosotros le pedimos que nos genere una serie de datos, se lo reestructuramos un poco y le dijimos que evalúe ahora esto. Reconoció su límite. Claro. Pero yo el otro día le pregunté a Horacio, estoy trabajando el intento de suicidio y estoy estudiando en mis maestros, libros. Entonces Horacio va a inteligencia artificial, me manda, ¿no? En la inteligencia artificial se maneja con fragmentos, no pensamiento, no desarrollo del pensamiento. Entonces, el problema fundamental del que consume el algoritmo es que lo obligan a tener en cuenta solo fragmentos y un tipo particular de fragmentos. Es muy interesante. El desarrollo es muy interesante de un pensamiento. Es muy interesante. Porque eso es una limitación hoy que tiene la forma
porque que no es un problema del algoritmo, porque los algoritmos de relacionales, de inferencias, redes neuronales, el problema está en los datos. Claro. En cómo están estructurados los datos y en las limitaciones todavía lógicas que tenemos los humanos para encontrar formalizaciones para estructurar los datos como un pensamiento. Es decir, ¿cómo el ser humano estructura un pensamiento? Yo la verdad que no lo sé. Pero cuando uno trabaja en forma cuando uno dice, estos datos, el cerebro no tiene, un dato no tiene principio y fin, puede tenerlo, pero puede ser una continuidad permanente de cadenas, de significantes, ¿no? Cadenas enormes, cómo quedan almacenadas, cómo se elaboran, la verdad. Quiero agregar algo, perdón. De lo que estás planteando me hizo pensar en Frankenstein. Es decir, como que el hombre busca un semejante, un análogo humano, pero nunca va a llegar a crear, sin concebir, un humano. No, un humano, bueno. Porque el ideal es otro humano, claro, que vos domines, claro, y que no sea humano, bueno, pero que parezca humano. Nosotros somos padres, así que... Uy, ahí nos metemos en un lío, pero yo claro, te quisiera... quiero aclarar que estoy conversando con dos psicoanalistas. No importa, pero cada cual tiene no te preocupes, su te estamos esto. haciendo preguntas desde distintos ángulos. Yo te hago tengo esta siguiente preocupación. ¿Cómo se llama ese famoso señor que dirige un fondo buitre que tanto daño hizo a la Argentina? Tiene un nombre que no me puedo acordar. El fondo Rock, sí, ese, no me acuerdo. el fondo Rock, ¿no? Sí, bueno, sí. Ese señor, o el ministro Caputo de Economía, o Steve Bannon, tienen acceso a esta tecnología. La pregunta que te hago es la siguiente. Mi querido Axel Kicillof, ¿también cuenta con esto o...? Sí, él no sí, tiene por acceso? supuesto. Él cuenta con esto, Sí. es decir, esto se puede, digamos, no es que esto lo tienen solo los poderosos, No, sino, okay. no. Okay. Tiene acceso porque está abierto. Y esto me da el pie para volver a DeepSeek, ¿no? Entonces, dejamos más o menos claro que cuando uno habla de infraestructura tecnológica para el desarrollo de la inteligencia artificial, está hablando de supercomputación. Y esas supercomputadoras tienen lo que se llama GCPU, Graphic CPU, que fue el gran invento que hizo NVIDIA, que empezó fabricando hace 20 años procesadores para las pantallas gráficas, para poder tener animación, para poder tener movimiento. Y luego fue entrando más al procesamiento y hoy en día maneja todo lo que tiene que ver con procesamiento de supercómputo. Ahí son inversiones de miles y de miles y miles de millones de dólares que hacen las empresas y los estados para armar supercomputación. Nuestro presidente estaba muy contento porque a lo largo de la Patagonia se iban a poner sedes de esta empresa. Estos data centers donde Sí, están estos sí. supercómputos Pero con necesitan tener algo vital. energía, ¿no? Es la energía. Sin energía esto no funciona. Hasta hoy. Habrá que ver qué pasa con las investigaciones en energía nuclear, pero hasta ahora la energía es la energía que se produce en una central eléctrica. Y el otro problema que tienen estos data centers, para que ustedes tengan una idea, la empresa argentina ARSAT, en la cual yo trabajé muchos años, el data center que tiene la empresa que tiene ARSAT tiene una superficie de 1000 metros cuadrados. Y es un data center chico. Google tiene 26 data centers distribuidos en el mundo, 10 veces más grande que el de ARSAT cada uno. Microsoft tiene otro tanto, Apple tiene otro tanto, es decir. Estos data centers son equipos que se llaman non-stop, nunca paran. Es más, el mantenimiento es en caliente. Le sacan una placa de CPU, le ponen otra, ni se entera, el proceso sigue. Es en caliente.
Pero eso genera una temperatura dentro de los gabinetes muy alta y hay que enfriarlo. Para enfriar eso se utilizan sistemas de refrigeración con agua que se recicla, sale, se enfría, vuelve a entrar, sale, se enfría, vuelve a entrar. Pero ese contraste de frío-calor genera humo. Humedad. Ese humo va a la atmósfera, no tiene otro, hay que sacarlo, hay que filtrarlo. No suena ecológico. Y esa es la famosa huella de carbono. Entonces ya desde hace varios años, en los países centrales donde hay data center, algunos dicen hay que mudarlos a países donde no esté regulado esto, porque ahí lo empiezan a regular. Es como el famoso tema del coque aquí en Argentina en la década de los 90 y en Dock Sud con la planta Shell, que trajeron una planta altamente contaminante. Bueno, al no estar regulado se puede hacer. Entonces nuestro presidente Milei dice, es una oportunidad para nosotros cuando él va y lo tratan como el monito divertido, ¿no? Elon Musk y todo eso. Dice, vénganse en Argentina. Nosotros tenemos Patagonia, territorio de sobra. Allí llega, tenemos altísima capacidad de Pero se lo energía. Se lo ofreció la empresa que perdió. ¿No? Digo, me parece que eso es un detalle. Por alinearse tanto con Estados Unidos, Sí. él hizo eso. Pero eso de perder, Bueno. vos decís, te referís a este problema de la Sí, bolsa. sí. Eso es un tema totalmente coyuntural. Ok. Pero- Acá las victorias duran 48 72 horas. Es un tema de bolsa. Por eso ahora quiero ir a eso. No es que. Porque va a venir Un rebote. Pero esto ya viene sucediendo hace años así. Ajá. Ahora, les ofreció esto. No está regulado en Argentina, también en México. Ya están armando el primer data center OpenAI, que es el dueño de la IA ChatGPT. Está armando en México. En Texas, México. Bien. Un data center. No está regulado. ¿Quiénes sufren la consecuencia? Los habitantes que ven a la redonda. Bueno, son daños colaterales. Son daños colaterales. Escúchame. Estamos como esos Entrando en calor. esas máquinas que vos contás que empiezan a recalentarse, ¿no? Empiezan a producir y a producir. Entonces vamos a enfriar, a poner un flujo para conversar, sin contaminar. sin contaminar, para intentar conversar con, ¿sabés con quién? Y lo vamos a hacer los tres, con Alberto Korenblit. Porque bien. Alberto es responsable y es una figura de referencia para el campo de la ciencia y la tecnología, etcétera, para convocar a la marcha de este viernes a las 16 horas. El sábado. Es el sábado, bueno, yo creo que la tengo... bueno. Sábado 16 horas. Sí. Bueno, sábado 16 horas. Vamos a hablar con él, lo tenemos en línea y si estás ahí, Alberto, te saludamos con mucho gusto. Sí, estoy aquí. Bueno. Te escucho un poco lejano, pero Ok, estoy... a ver si me acerco más al móvil, ahí estoy. Bueno, como siempre, imprescindible que nos des un poco de tiempo en este intento que hacemos desde aquí para elucidar un poco algunas cosas que ocurren. Hoy te llamamos para que nos cuentes, si estás de acuerdo, te parece bien, esta convocatoria que suena bastante, comentábamos, homogénea, en el sentido de que va sumando, como decía nuestro amigo Laclau, ¿no? Va sumando demandas de la cultura, demandas de la ciencia, demandas de la tecnología, demanda de la CGT, de la CTA. Entonces, contanos un poco, si te parece, la génesis de esto y qué pensás vos de esta convocatoria. Sí, bueno, hay muchas cosas para decir. Primero, que es una marcha absolutamente necesaria por también el grado de participación que va a tener, porque es muy convocante y surge en respuesta a la barbarie
de los dichos y las acciones de Milei. Ujú. Milei no solamente habló ahí en el foro de Davos en contra de las políticas de género, de los homosexuales, insultó como nos tiene acostumbrados, sino que él también, en otro contexto, amenazó, dijo que iba a perseguir a los zurdos de mierda Ujú. y y que tiemblen. Y ese tiemblen para mí es lo que más marca su discurso, porque es el presidente de los argentinos que está diciendo: ténganme miedo porque les puede pasar algo. Y infunde terror, su ira infunde terror. Terror Uno desde piensa- perdóname, terror desde el Estado, ¿no? Terror Desde el desde Estado, el Estado. claro, sí. Uno Otra piensa vez. exactamente Sí. en el terror que habrán sentido nuestros compatriotas cuando estaban por subir a los vuelos de la muerte, o cuando los torturaban con la picana, cuando les arrancaban las uñas y los hijos. Y eso es lo que está pasando en nuestro país con repercusión internacional. Entonces creo que la marcha es absolutamente necesaria, que va más allá del reclamo, obviamente, de la comunidad LGBTQ, etcétera. Y debo decir que me siento muy orgulloso de esta comunidad que le puso el mote fascista sin pedirle permiso a nadie. Porque hay una discusión en los sectores progresistas sobre si esto es o no es fascismo, sobre si tiene que cumplir con ciertas condiciones para ser considerado fascista, pero los que se reunieron el otro día en Parque Lezama Sí. no entraron en discusiones muy filosóficas Sofisticadas, o claro. sociales Ujú. complicadas. Directamente dijeron: vamos a hacer una marcha antifascista y antirracista. Entonces creo que es un punto de inflexión en las reacciones hacia las políticas y los dichos de Milei y de su gobierno. No puedo decir que esto va a ser el fin de ello, ni que hablar, pero creo que es muy refrescante, muy importante en pleno verano, que en general no hay movilizaciones, que se produzca esta movilización de este sábado, que voy a ir, por supuesto. Invito a todos a que vayan, porque creo que va a ser un acto importantísimo, cívico y político en nuestro país. Bueno, lo mejor es el fin del principio del fin, ¿no? De esta oleada que estamos padeciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo, digamos, Alberto, incluso desde el campo de la ciencia, porque hoy acá comentábamos que se están empezando a producir migraciones, pero en sentido contrario a las que hubiéramos querido, ¿no? No es repatriar científicos, sino que hay un comienzo, digamos, empieza a haber un éxodo muy preocupante. No sé si, qué sé yo, ese sería uno de los temas, ¿no? ¿Cuántas investigaciones están llamadas a desafectarse, a no tener fondos, Sí, a privatizarse directa, a entregar llave en mano para que vengan. Sí, ¿no? a ver, los grandes proyectos se pueden privatizar, pero la investigación básica de punta, Sí. que nuestro país tiene una gran trayectoria, no es privatizable. Nadie le va a interesar privatizar que estudies cómo se formó la cordillera de los Andes, cómo se mantienen los recursos naturales, cómo se cura la enfermedad de Chagas. En fin, eso no es rentable, pero es importantísimo para el avance de nuestra sociedad. Entonces, yo lo que digo es que todavía el éxodo de la fuga de cerebros es incipiente, está comenzando. Ajá. Pero tal cual estamos viendo por la suspensión del pago de los subsidios de investigación que ya habían sido aprobados, Ajá. con comisiones muy estrictas de pares anónimos, donde el gobierno está pisando los desembolsos. La Agencia Nacional de Promoción Científica solo ejecutó un 2% del presupuesto que tenía aprobado para el año 2024. Ajá. Entonces, en esas condiciones es la destrucción total del sistema científico
tecnológico argentino. Y el colaboracionismo, ellos no tienen aparentemente ninguna culpa, ningún problema. Claro, pero ¿quién es el responsable? ¿Por qué no empezamos a nombrarlos? Porque alguien ejecuta esas políticas. ¿Es el presidente del CONICET? El responsable directo es el presidente, debajo de él está Franco, que es el jefe de gabinete de ministros, del cual depende la Secretaría de Ciencia Técnica e Innovación. Guillermo Franco. Está un señor llamado Darío Genua, que yo no conozco personalmente y no tengo ningún interés en conocer, que es el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, o no sé cómo se llame, que reemplaza al ministerio que ellos mismos cerraron. Y después están los presidentes puestos por el gobierno de las distintas instituciones, INTA, INTI, Comisión Nacional de Energía Atómica y fundamentalmente CONICET, donde han puesto a un investigador del CONICET llamado Salamone, que Milei lo puso porque fue quien le recomendó a dónde ir para clonar a su perro Conan, porque Salamone es un experto en clonación. Ajá. Entonces hay un sinsentido. Y bueno, Salamone responde a la libertad avanza, o sea, dicen que trata de sacar adelante las cosas para que sea un mal menor, digamos. Ajá. Pero la realidad es que él sabe perfectamente que los grupos de investigación no están recibiendo dinero para investigar. Okay. O sea, está paralizado eso. Entonces, poco a poco se va a ir muriendo por inanición. Ese es un poco el plan. Eso es lo que vos lees como digamos, la estrategia. Yo creo que el plan es ideológico, porque hay un desprecio ideológico hacia la investigación, porque la investigación cuestiona la realidad, es pensamiento crítico. Entonces, ideológicamente quieren eliminar a todo aquello que ellos consideran que es de la agenda woke o que es investigación que no sirve para el mercado inmediato. Ese sería el ideológico. Y después está el tema de la destrucción del Estado, que ellos consideran que echando gente e impidiendo programas y cerrando programas, ahorran el dinero que tienen que usar para pagar los intereses de la deuda. Pero la destrucción del Estado, que se está viendo en distintos sectores, en la cultura, en el cine, en todo lo que tiene que depender de lo público, en realidad el sector que más les da reservas para pagar son los jubilados. O sea, ellos saben que pueden cerrar aquí y allá, pero son pequeñeces. El gran robo a los jubilados es lo que les permite tener el superávit, el déficit, bueno, superar el déficit fiscal y pagar los intereses de la deuda. Pero no sería mejor, Alberto, que el Estado desaparezca y que los laboratorios nos puedan ayudar con alguna con alguna fundación. No, lo digo irónico, lo digo absolutamente, lo digo siniestro, como una ironía siniestra, porque pareciera que esa es la lógica, ¿no? Pero no hay, porque no es solamente los laboratorios, la investigación no es solamente biomedicina, es nanotecnología, es física, es química orgánica, es geología, es ciencias sociales, es historia. O sea, no se puede anular el sistema de investigación de un país con la tradición y con la fuerza que tiene la Argentina con sus universidades públicas. O sea, hubo muchas crisis de este tipo en épocas pasadas porque el establishment económico realmente no le interesa la ciencia y la investigación. Consideran que todo lo pueden comprar ya hecho desde Estados Unidos o Europa. Claro. Eso ya ocurrió, pero nunca con la profundidad y la gravedad de Milei. Que pasa por ahora, ¿no? A ver si restablecemos el contacto, porque estás ahí, perfecto, ahí volviste, sí, perfecto. No, decía que esto ya pasó otras veces, pero nunca con la profundidad y la crueldad que manifiesta el gobierno ahora. O sea nunca. Que hay un plus, ¿no? Que va situando un plus de goce, decimos los psicoanalistas, que es la vertiente de la crueldad. Digamos, y ¿no? Sí. Los cerramos, los recontra cerramos, y si te gusta bien y si no, hay como toda una... claro, ¿no? la crueldad, pero justamente porque el otro día en Parque Lezama nadie dudó de llamar fascistas a las declaraciones del presidente, porque lamentablemente este plan de destrucción y de crueldad
todavía tiene un apoyo popular. Y eso es característico del fascismo, más allá de que se parezca o no a Mussolini, se parezca o no a Hitler, es un movimiento que genera odio, que genera destrucción, pero con base popular. Entonces ahí es donde está la pelea. La pelea está en que los sectores que todavía lo apoyan, que quizás no sean minoritarios, no se obnubilen por un discurso que en realidad va a llevar a ellos y a todos al desastre. Alberto, ¿cómo estás? Alfredo Moreno. ¿No te parece que hay estudiantes universitarios que apoyan este modelo? A ver, hubo muchos estudiantes universitarios que votaron por Milei. No puedo evaluar cuántos de ellos siguen pensando lo mismo. No lo sé. Pero hay una disociación, porque si un estudiante universitario que se beneficia de la calidad de la universidad pública puede disociar y no darse cuenta que el gobierno la está cogotando, ahorcando económicamente a la universidad pública, hay un problema, ¿no? Es como que... Y sí, el problema... Por eso no hay una relación entre la causa y la consecuencia. No, claro. Sí, pero no puedo hacerte una evaluación de cuántos de los estudiantes universitarios de universidades públicas que en su momento habrán votado por Milei siguen de la misma manera. Igual quiero decir que este movimiento de Parque Lezama, al cual muchos apoyamos y vamos a ir y va a ser masiva, todavía le está faltando una oposición firme y organizada. O sea, la oposición, si bien la oposición parlamentaria, Unión por la Patria, se manifiesta, está muy desdibujada. No se conforma un liderazgo fuerte que pueda dar una expectativa, no solamente de frenar esto, si se lo logra frenar por las elecciones, sino qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer en un futuro gobierno que no sea de esta gente. No, claro, eso también alimenta al sector al cual vos te referías del pueblo argentino que apoya al gobierno con características fascistas, ¿no? Que es como hay muchas personas que bueno, que con la política ni se educaron, ni comieron, ni se vistieron. Entonces quiero aclarar una cosa: que yo diga que una posición fascista requiere de apoyo popular, no quiere decir que esos que apoyan sean fascistas. Claro. Sí, yo lo entendí así. Digo, lo aclaro para que no aparezca como una posición elitista. Porque hay, porque vos obviamente nombrás toda una serie de organismos que son del Estado, son estatales, pero ¿hay algún foco de resistencia? ¿Es posible hacer algo en ese atrincheramiento de la provincia de Buenos Aires? Es decir, ¿no hay manera de que alguna investigación, algún camino de estos que son rechazados a nivel nacional tengan como asilo temporal en la provincia de Buenos Aires? El gobierno de Kicillof. El gobierno de la provincia de Buenos Aires acaba de emitir una disposición por la cual coloca al CONICET como una entidad de interés público. No sé cómo eso se transmite, pero la provincia de Buenos Aires no tiene los fondos que tiene el sistema de ciencia y técnica estatal, ni los créditos del BID que le permitirían hacer eso, y si lo hiciera probablemente apoyaría a los institutos y a los centros de investigación que están en su propia provincia, que son muchos, pero no son todos. Claro. Bueno, ¿qué más? Estoy pensando en vos, ahora pienso en voz alta, ¿cómo aprovecho que estés en el aire? Decinos un poco más, unos minutos más, decinos cómo estás frente a esto, cómo estás vos como sujeto. Yo estuve todo el año 2024, más allá de los temas personales, muy, muy desesperanzado, nunca bajé los brazos. Ahora acabamos de firmar una ampliación del juicio político a Milei con Alicia Castro, con Rosansky, Carlos Rosansky, ¿no? Sí, estuvieron. Pérez Esquivel, Rosansky, ¿cómo se llama? Zaffaroni. Acaba de salir la ampliación. No sé de dónde vaya a terminar eso. Yo creo que esta gente se las arregla para comprar las voluntades en
en Cámara de Diputados y en senadores y no prospera. Pero bueno, es un hecho político haberlo hecho. ¿Y cómo ves? Yo, perdón, vos me preguntás cómo estaba. Sí. Yo realmente, como persona política, científico, ciudadano argentino, yo amo a mi país, pero la verdad es que estuve muy mal todo este tiempo viendo cómo crecía este discurso de odio absurdo, antediluviano, troglodita, tiemblen. Pero bueno, lo que pasó en Parque Lezama el otro día, que yo no estuve, y la expectativa de la movilización de este sábado me dan un cambio de tono, digamos. Claro, porque me parece que no sabemos mucho qué hacer frente a esta democracia que a veces agoniza por causas internas, a la propia... Porque claro, vos decís, la justicia no funciona, interna, esto no funciona. Interna que habría que saldar a ver. dentro del kirchnerismo. En fin, hay muchos aspectos puntuales que perturban el panorama. ¿Te referís a internas? Creo que lo más importante es saber con qué programa se va a salir a volver a tratar de enamorar a la población. Bueno, enamorarnos a nosotros exactamente. mismos. Y bueno, no puedo esperar menos de alguien como vos que ayude en ese programa, por lo menos en ciencia, técnica, investigación. Mientras tenga salud. Claro, eso, que el desencanto, el desánimo, ¿verdad? No prive sobre nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de tener nuestra propia agenda, no estar respondiendo todo el tiempo a la farsa de ellos, ¿no? Sino tener, en fin, esto que vos decís. Bueno, nosotros no quiero responderle la puteada, quiero ofrecer un plan de investigación por 5 años en la Argentina, me parece. Y bueno, ahí aparecen las figuras medio irreemplazables a las que a veces intentamos conversar, como está ocurriendo hoy. Escúchame, va a ser un gusto, ojalá te encuentre el sábado, pero también ojalá que no, porque si no te encuentro es que hay muchísima gente. Claro, va a ser imposible. Entonces, de encontrarnos exacto, espero que sea ahí, ¿no? ¿No es cierto? Si nos encontramos nos daremos una pero bueno, 16 horas, sí. A los que les gusta el tango, a las 15, en la glorieta de la Plaza de los Dos Congresos, el Frente por la Cultura Argentina va a hacer una milonguita de 15 a 16 horas. Bueno, para sumarse a la marcha luego. Yo por lo menos a ver voy a ir. Bueno, parece que hay un poco, también está bueno un poco de alegría, ¿no? Responderles con Así es. Con ese con algún tono menos trágico a esto, sí, ¿no? Ya lo dijo un pensador, ¿no? Ajá. La alegría, vamos adelante. Bueno, estimado Alberto, te mandamos desde acá un abrazo y seguiremos en contacto y nos seguiremos viendo. Ojalá que nos sigamos viendo en distintas oportunidades, en distintos lugares. Muchas gracias muchas gracias a vos por favor. En tu programa. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chau. Bueno, chau. Adiós. Bueno, pasó Alberto Gorenblit. Vamos a un poquito de música, ¿te parece, querido Daniel? Y luego vamos a retomar a ver si se enfrió un poco las máquinas de inteligencia artificial para continuar para ir como continuando con el trabajo. Pasemos.
como lo prometimos, Alfredo, continúa Bueno, en el punto en que entonces, habíamos... más o menos como quedó planteado muy general, ¿no? La cuestión tecnológica y a lo que se refieren cuando se hablan de las nuevas infraestructuras tecnológicas para la inteligencia artificial, se refieren a esto, a los supercómputos. Y NVIDIA es el gran productor de los procesadores de los supercómputos. La presentación de la aplicación china, del startup, como se llama a todas las empresas nuevas que salen al mercado, que fue hecha hace muy pocos días, DeepSeek R1 viene a ser casi contemporáneo en términos de horas con el anuncio que hizo Donald Trump. Donald Trump hizo un anuncio cuando se hizo cargo del gobierno de Estados Unidos de el lanzamiento de un proyecto de infraestructura de inteligencia artificial de $500 millones. 500.000. 500.000 millones de dólares, perdón. 500.000 millones de dólares. Basadas, este flujo de dinero, 500.000 millones de dólares, basadas en 3 empresas que se unen para formar la nueva empresa que se llama Stargate, destinataria de estos 500.000 millones de dólares. Estas 3 empresas son OpenAI, cuyo referente ejecutivo, CEO, como se lo llaman, es Sam Altman, y OpenAI es la dueña de ChatGPT, ¿no? De la inteligencia artificial generativa. El CEO equivalente ejecutivo de SoftBank, y el presidente de Oracle. Oracle es una empresa de las 3 la más antigua, es muy antigua. Oracle viene de la década del 80. Empezó construyendo software para motor de base de datos y hoy en día maneja las grandes bases de datos del mundo. O sea que tenemos una empresa de inteligencia artificial, una empresa de muchísima experiencia en el manejo de datos y almacenamiento, que ha hecho desarrollos de base electrónica exclusiva para el manejo de los datos, ¿sí? Y una empresa, SoftBank, que mucha expertise en aplicaciones de inteligencia artificial en el mundo de las finanzas. Estas 3 empresas van a llevar adelante el proyecto, porque según el Donald Trump es el proyecto más importante de la historia de la humanidad. Crear las infraestructuras, plataformas de procesamiento de datos que se necesitan para la nueva inteligencia artificial que ellos van a desarrollar. En esta presentación aparece Los chinos. La devolución del saque. Sacó Trump y le devolvió Vilas, el Vilas chino. Sí. Entonces aparece diciendo, señores, nosotros con 50 guitas hicimos esto. Entonces se cae el Nasdaq. NVIDIA. La misma cantidad o más de la inversión. Exactamente. Se cae. Se cayó 2 o 3 días, produjo una corrida. ¿Qué quiere decir eso? Explícame. Le bajan las acciones de la empresa. Okay. El valor. ¿Por qué? El valor. ¿Por qué? Porque otro dice, bueno, entonces para desarrollar inteligencia artificial no tengo que hacer semejante inversión. O sí la tengo que hacer. Y acá viene un tema que tiene que ver con la responsabilidad en la comunicación. Esto lleva tiempo entender este juego. Acá hay un juego geopolítico. ¿Por qué? Porque los chinos tuvieron que arreglarse con los microprocesadores que Estados Unidos dejó fuera del control, porque Estados Unidos le tiene vedado a China el consumo de los procesadores de última generación que produce NVIDIA. Y tiene un pacto con NVIDIA, un pacto comercial
que Nvidia no puede entregarle al mercado chino procesadores de última generación, que son los que se necesitan para esos supercómputos, para ese proyecto de 500 millones de dólares. Estados Unidos lleva 10 años en una guerra despiadada contra China por el tema del 5G, con la empresa Huawei, los acusa de que China está haciendo caballo de Troya en el mercado de Estados Unidos, entrando con 5G y le baja los precios, bajan de 1.000 a 10 porque son más baratos, etcétera. Hay una guerra comercial. Ahora, esa y guerra, una guerra política. Esa guerra es con algoritmo mato y con algoritmo muero, porque se les vuelve en contra los propios algoritmos de los fondos. Están en eso. Pero, a ver, Trump, ¿qué se dio cuenta Trump en esta nueva gestión? Por eso, ustedes fíjense, cuando asumió Trump, ¿quiénes estaban? ¿Qué público había ahí? Las caras más notables del Silicon Valley, los que le llaman la derecha avanzada del Silicon Valley, los neofascistas del Silicon Valley, que son el más conocido, obviamente, Elon Musk, pero está Sam Altman, está Zuckerberg, es decir, las grandes corporaciones que manejan en el mundo las plataformas de intercambio de información con la ciudadanía mundial. Entonces estaban ahí presentes, y no solamente que estaban presentes para saludarlo a Trump, sino que han participado fuertemente en la campaña y ahora son funcionarios del gobierno de Trump. Trump entendió que hay que volver al Silicon Valley de 1960. o sea, invertir en desarrollo tecnológico propio, porque China nos está comiendo el mercado mundial y nos sacó ventaja en los temas de redes de comunicaciones, 5G, 6G, inteligencia artificial, y el propio Silicon Valley de China está produciendo más que el Silicon Valley norteamericano. Entonces, este contexto que se está planteado para los norteamericanos hace años. Lo que pasa es que ellos se decidieron, globalizaron las empresas que nacieron. Cuando había una órbita estatal, tanto en Estados Unidos, pero cuando esto se transnacionaliza, cuando aparece la globalización, me surgen dudas en cuanto a la fidelidad de esas empresas a un Estado nacional, aunque sea el Estado tan importante como es el Yankee, el Estados Unidos. Estas empresas no tienen fidelidad con nadie, solo arreglan momentos de negocios y de poder. Pero acá, ¿qué pasó? Todas estas tecnologías, los conceptos básicos, se incubaron en la California de 1958, 1959, 1960. Ahí nació la Internet, ahí nacieron las computadoras, ahí nació el software, ahí nació la programación. 20 años después, empresas que no quiero ponerme a hacer nombres, pero las más importantes, IBM, Oracle, Microsoft, Sun, muchas ya no están, incluso porque se compran, se venden, entre ellos. Empezaron a globalizarse y a producir en otras partes del mundo, sobre todo las que tenían producción en línea, en países donde los derechos laborales prácticamente no existen. Así, la primer productora mundial de microprocesadores es una empresa de Taiwán, y está localizada en Taiwán. En la pandemia, los norteamericanos se dieron cuenta que estaban en una crisis de equipamiento computacional, porque la sociedad demandaba computadoras, tablets y celulares por todo el tema de la restricción en la cual hemos estado, para poder conectarse, y no había equipamiento posible. ¿Por qué? Porque no tenían el chip necesario para armar un laptop. No estamos hablando de un supercómputo, un laptop como este, común y silvestre. Esa falta, porque iban a pedirle a la empresa de Taiwán, pónganse en la lista, tenemos 50 delante de ustedes.
Y no pueden esperar. Ahí dijeron, ¿cómo nosotros perdimos este liderazgo? Ayudando a empresas que fondearon plata afuera, porque eso se armó con fondos norteamericanos la empresa después. Una vez que tomó nivel global, chao. Bueno, empiezan a volver a la idea de volver a desarrollar el Silicon Valley fuerte. Pero acá ahora lo que tal vez cambie son... Una neoindustrialización. Exactamente. Lo que tal vez cambie son las ubicaciones geográficas de estos grandes data centers, que tal vez estén en Estados Unidos o en la zona menos poblada norteamericana, o se vayan a países limítrofes como México, que es una forma de poner el pie, o se vengan a países como en la Argentina. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esta idea? El Silicon Valley vuelve a motorizar la energía de sus comienzos. La Internet nació como una necesidad militar, no como una necesidad para que la ciudadanía esté conectada, etcétera, etcétera. No, una necesidad militar. Las computadoras nacieron como una necesidad militar. El Silicon Valley en este momento, ¿sí?, está teniendo un desarrollo notable a nivel mundial, muy apoyado y soportado ahora en el nuevo gabinete de Trump, en lo que es la guerra de Israel. Toda la masacre que está haciendo Israel sobre el territorio de Palestina, de las personas palestinas que están ahí, toda la estrategia militar, el relevamiento geográfico, el relevamiento civil, está soportado en la nube de Microsoft. El ejército israelí, lo leo porque es una nota que estoy terminando de armar, ¿no? Dale. El ejército israelí cada vez es más dependiente de Microsoft. Tienen una unidad de inteligencia militar que está compuesta por los propios coroneles, no sé, generales, militares del ejército de Israel y los ingenieros de Microsoft para ver cómo poder estructurar los datos y poder ponerlos en la nube. La nube de Microsoft se llama Azure, para poder ponerlos ahí. Todo el manejo de drones y la información que se maneja con los drones en los territorios está soportado por OpenAI, que es la empresa socia esta nueva que va a recibir parte de los 500 mil millones de dólares integrando Stargate. Que no es la misma empresa que soporta la nube de los drones que se usan en la guerra con Ucrania. Es la misma empresa, porque es una asociación que tiene, ellos se asocian, tiene un acuerdo hecho con Microsoft, OpenAI, y ese acuerdo van juntos. Yo pongo mi inteligencia artificial y vos ponés la nube para el almacenamiento de los datos. ¿Y Rusia cómo hace? Rusia. No me digas que también atienden a Rusia, porque ya sería como... todavía no. Pero Rusia, puede llegar a ocurrir. No, Rusia podría... Porque vos estás hablando de... Haces una relación, si yo te sigo bien, del avance tecnológico, cómo eso se refleja en el mundo de las empresas y la globalización, por un lado, mientras asistimos a la caída de los estados-nación versus las grandes corporaciones, los grandes fondos. Por eso, ¿hasta qué punto puede realizar un intento serio, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, de que esto quede en Estados Unidos, ¿no? Que esto sea... No, una cosa es la ubicación física, pero hoy en día no es igual que en la década de los 70. Hoy en día la infraestructura de telecomunicaciones te independiza del lugar físico. Okay. Lo que van a tener que pensar es cómo hace Estados Unidos para recuperar su liderazgo en empresas que estén localizadas en Estados Unidos para la producción de microprocesadores. Pero vos estabas planteando la relación con la guerra. Yo lo que voy es, hay una vuelta al comienzo del Silicon Valley. Sí. Que es, nos focalizamos en la industria militar. Bélica. Desarrollamos inteligencia artificial, reconocimiento facial, de rostros,
seguimiento, seguirlo con una persona. Incluso en el mes de diciembre, hubo un encuentro de todas las tecnologías digitales en la Universidad de Jerusalén, donde participaba el ejército israelí, participó esta crema del Silicon Valley, que son ultramontanos, ultra de derecha, estos CEOs, donde mostraban la efectividad que tiene las nuevas armas, tanto para eliminar enemigos aéreos, marítimos y terrestres, con el uso de drones e inteligencia artificial, y diciendo, logramos bajar los efectos colaterales. En lugar de que mueran 100, mueren 50, 40 o 30. ¿No? Tenemos mayor precisión. Pero, ¿qué pasa? Microsoft hace un acuerdo comercial con el ejército israelí. Claro. El ejército israelí le paga a Microsoft muchísimo. Hoy en día la industria de software, de inteligencia artificial y de tecnología de informática y comunicaciones que están produciendo para el mercado de la guerra es tan importante como la de armas. Se supone que la de armas es la número 1 en el mundo. Bueno, ya no está sola. Ahora están estas empresas del Silicon Valley produciendo... A la par del complejo militar industrial en Estados Unidos, sería como algo así. No sé si a la par, porque son empresas, son corporaciones que ahora tienen un acuerdo con Trump. Y que dicen, nosotros tenemos un acuerdo con Trump porque es el único gobierno en el cual podemos desplegar todo este nuevo concepto de negocios comerciales en el mundo de la guerra. Perfecto. Ahora yo te pregunto, con toda la información que tenés acumulada, y aparte la ventaja de ser un humano, le pregunto a mi amigo Alfredo Moreno, ¿cómo esto que estás contando repercute en, por ejemplo, el intento de insistir con la democracia en el mundo? Digamos, ¿cómo repercute? Y como repercute en Argentina, la democracia se debilita. Estas personas tienen un concepto donde ellos creen que ellos son el gobierno. A ver. El concepto que tiene es un concepto de la raza blanca del Silicon Valley. Hitler americano. Estados Unidos tiene un gobierno que no va a ser bueno si ellos no lo forman, porque ellos saben qué hacer con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué un empresario como Elon Musk, que hace 5 años se lo veía que fabricaba autos inteligentes, el Tesla, que quería viajar a Marte, eso, ahora de repente es una figura política central que forma parte del gabinete en Estados Unidos y es el responsable del ajuste económico que va a sufrir Estados Unidos? Va a recortar muchísima plata y va a reorientar esa plata a inversiones en tecnología. A las empresas de él. Y de sus socios. De los sí, compañeros y entonces, del Silicon Valley. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la democracia? Viaja a Alemania sí, a sostener a otros grupos de derecha. Entonces, ¿y el sistema democrático qué hace con eso? El sistema democrático tiene que crear anticuerpos, no jugando, esto es una visión personal. Eso quiero que me digas, tu visión personal. Influenciada tal vez por un trabajo que leí que me costó mucho, un libro que se llama Desertemos, de Bifo Berardi. Ajá. A mí me parece que la democracia está en altísimo riesgo, porque todos tenemos la sensación, por ejemplo los que vivimos en este país, de que los precios siguen aumentando. Uno va a comprar algo, tomate, lechuga, carne, ¿verdad? Y las cosas aumentan. La plata, la guita cada vez te alcanza menos. O sea, vos esa experiencia la vivís, es una experiencia real, ¿no? Sí. No hace falta que te diga, che, te alcanza la guita. Sabemos que a todos no nos alcanza la guita. Uh-huh. Y por otro lado, creemos que no hay inflación y pensamos que la economía está bien.
Es decir, es como que estamos disociados. Vivimos una realidad y pensamos en otros términos, con otros datos. Los datos con los cuales estamos pensando son datos que obtenemos de los medios de comunicación, de distintos medios de comunicación, distintos tipos de canales, sea el que sea, radio, televisión, internet, redes sociales, lo que vos quieras. Pero nos pensamos una realidad que no es la que vivimos. Entonces ahí hay una disociación y lo único que queda para juntar esas dos partes es tener fe. No sé en qué, pero tener fe. Porque la realidad es que sabemos que la guita no nos alcanza, pero pensamos que las cosas van a estar bien, que van mejor. Es como que fuimos adormecidos. Y en nuestro pensamiento está regulado por lo que nosotros consumimos como noticias, como opiniones, todo el tema esta. Y entonces, ¿qué dice Bifo en Desertemos? A este poder, que es un poder enorme, nunca visto en la historia, eso es cierto, es muy difícil hacerle frente con las mismas reglas del juego que ellos. Tenemos que buscar alternativas. Tenemos que pensar en comunidades más chicas, en expresiones que nos unan, volver a juntarnos entre las personas, volver a hablar, producir un evento como el que se produjo el sábado pasado. Salir de lo digital. Es posible. No estar esclavo de lo digital. Exactamente. Un evento como el que se produjo en el Parque Lezama. Ese evento fortalece la democracia. Ellos están todo el tiempo socavando la democracia. Vieron que pueden ganar elecciones. Entonces la democracia es un sistema que le permite tener cierta legitimidad para ganar elecciones. ¿Y por qué pueden ganar elecciones? Porque la elección se elige, se vota. Y como nosotros manejamos todo el aparato infernal de las comunicaciones, Steve Bannon. Es muy fácil incidir ahí. Así empezó Steve Bannon hace 25 años, 30 años. Y el continuador de Steve Bannon, mucho más ¿Nombre? sutil, es Elon Musk. Es el mejor discípulo de él. Sudafricano. Nació en el apartheid. Claro, pero es blanco, ¿no? Por eso. Entonces, me parece que uno no puede desertar de defender la democracia, pero uno no puede, porque dice, bueno, entonces hagamos esto en las redes, contestemos. Nosotros no tenemos que ir por ahí. Es como ir a pescar tiburones con una carnada de anguila. Con esa cañita el tiburón sabe cómo te la da vuelta. Vos tenés que ir por otro lado, tenés que buscar otras cosas. No caer en las carnadas, ¿no? Y a ver, dale, metele por ahí. No, tenés que buscar otras formas. No sabemos cuáles son. También lo que tenemos que aceptar es que no sabemos, que es exploratorio, que es nuevo esta forma. Nosotros estamos acostumbrados a la organización, los partidos centrales de la política, que son importantes, pero estamos viendo, hace rato Corbett lo decía claramente, ¿no? Un desconcierto total en la desconcierto de la política. De los dirigentes políticos. La interna, y pasamos... Están desconcertados. No se sabe. Tenemos que aprender. Eso lleva tiempo. El mismo tiempo que lleva analizar el impacto de DeepSeek. En 48 horas lo que uno puede ver es que cayó la bolsa, que bajó la bolsa, pero el impacto más fuerte, más profundo, está dado por el tema geopolítico Estados Unidos-China, China-Estados Unidos. Las democracias nuestras son democracias muy débiles, ya lo hemos visto. Ahora, ¿por dónde el tema, lo que pensaba hoy, es por dónde sale la cuestión, ¿no? Sale por... Veía un video que me emocionó mucho de la primera persona trans que le dieron el documento, que se lo dio en ese momento a la presidenta Cristina Kirchner. Y ella le agradeció no el documento, sino la ley. Fíjate que nosotros todavía pensamos y le damos valor a la ley como instrumento que te asegura la continuidad de una política pública que integra. Eso no les importa.
porque ellos se manejan al margen de la ley. La realidad digital, es la realidad digital. Entonces todo eso lo tenemos que revisar nosotros, y justamente lo que no pudo hacer la CGT hasta hoy, lo hizo el movimiento de nuevas ciudadanías, feminismos, LGTB+, digamos, la puesta en acto de la singularidad frente a la, ¿no? Frente a la generalización. Entonces, ahí hay un aporte también en la mirada, no sé cómo llamarla, ¿no? A mí me fascina el psicoanálisis y me fascinan las psicoanalistas, o los psicoanalistas, pero más las psicoanalistas. Pero hace falta una mirada desde ahí, porque hay que juntar el sujeto con el ciudadano. Hay que juntarlo. Si nosotros como sujetos perdemos ciudadanía porque somos zurdos de mierda, porque somos negros de mierda, porque somos putos de mierda, porque somos lo que nos degradamos como ciudadanos. ¿Qué pasa con la subjetividad? ¿A dónde terminamos? No sé. Bueno, esta nueva búsqueda tal vez sea más lenta, tal vez no sea como otra. Obviamente, vamos a tener que votar. Está bien, pero hay un aspecto nuestro que por suerte aún continúa siendo irreductible. Quizás tenemos que juntar esa parte irreductible, como vos decís, juntarla vivencialmente, corporalmente, y hacer algo con eso. Sí, yo creo que me sale como pensar más como el Pastor Jiménez, ¿no? Pero mirá, tengo un pedido de una atenta oyente que suele participar aquí. Tengo una pregunta para vos, Alfredo, de parte de la doctora Adriana Rodríguez Pérsico. Me dice lo siguiente: preguntale algo a partir de la película Her, 2013, ¿no? Ese hombre que se enamora de la computadora. Acá viene toda esta preocupación muy femenina, ¿no? La computadora desarrollando sentimientos, del director Spike Jonze, ¿no? Spike Jonze y el actor Phoenix, ¿no? Joaquín Phoenix. ¿La viste la película? Sí, la vi. La computadora generando suicidio. A ver. Yo creo que es digamos, esto empezó, pareciera, y ahora uno siempre se da cuenta que nada es inocente. Pero esto empezó hace 20 años como un juego donde lo que muestran es al individuo, hombre o mujer, en soledad. El hombre que está solo y espera, Scalabrini Ortiz, ¿no? En soledad. Y toda esta cultura tecno-feudal, como dice el griego, que no me acuerdo el nombre ahora, Varoufakis. Ha llevado a que nosotros nos encerremos. La pandemia fue el mejor escenario para eso. Ahí terminamos de convalidar el encierro, el individualismo, el pasarnos horas frente a las plataformas de video por demanda, viendo películas. Es una soledad particular, porque no es una soledad del hombre que está solo y espera. Totalmente. Es la soledad, ¿no? El solitario, ¿no? Respondiendo a las programaciones digitales. Entonces hay un símil de acompañamiento. Bueno, claro, pero también es la satisfacción personal. Yo consumo algo como satisfacción personal. Ilusoriamente, porque terminan en suicidios, terminan, digamos, trágicamente, ¿no es cierto?, donde parece que hay un enamoramiento de un invento digital, ¿no es cierto? Claro. Es decir, se pierde lo humano. El tema es cómo se recupera lo humano, cómo se conserva. Pero quizás la pregunta de Adriana está enfocada en si puede llegar a desarrollar sentimientos. Yo creo que sí. Por eso, ¿no? Yo creo que la inteligencia... O sea, a ver, yo soy científico. La ciencia siempre tuvo que demostrar los avances que fue haciendo. No puede parar tampoco. Y tampoco puede avanzó. Parar. Tampoco puede parar. Avanzó. La implementación social de la ciencia ha generado estragos para las poblaciones,
no es inocente. No. Ojalá muchos más científicos piensen en política. No te olvides de algo que me parece central, que es la alianza, lo que los psicoanalistas llamamos la alianza entre el discurso de la ciencia y el discurso capitalista. Claro. Aquello que le hace frente, que le hace hueco a esa totalidad, bueno, está la opción de la religión, pero está el psicoanálisis. Claro. Todavía está vivo el psicoanálisis. Sí, sí. No han podido con eso. No, me parece que tiene que ver con la Vos existencia hablabas de humana la, también, claro, ¿no? vos hablabas de la subjetividad. Tiene que ver con... Pero lo que digo es, ¿podrá ser posible? Y yo creo que sí. ¿Va a ser como el ser humano? No sé. Yo no creo, realidad Mira. digital. Claro. No es realidad humana. Va a tener otro comportamiento, Es un va a tener símil. otra forma. Si va a necesitas tener- arreglar una muela, tenés que ir al dentista. Claro, va a tener otro tratamiento. Acá, si la muela le duele, va a tener que ir al ingeniero electrónico que le ajuste Ok. un poquito los tornillos. Alfredo, Pero es posible. escúchame, estamos cerrando, pero te ofrezco 2 minutos o algo así que puedan vehiculizar alguna esperanza. Vos tenés los elementos Sí, para... a mí- no una ilusión, no ilusión, esperanza. A ver. Esperanza. A mí, o sea, yo obviamente, todo el mundo de las tecnologías, de las TICs, a mí me parece que tiene grandes cosas buenísimas. Que el problema no es en sí mismo, ya lo dijo Einstein hace años, ¿no? La tecnología en sí, sino es su implementación social, política y cultural. En este momento donde nosotros estamos siendo realmente fuertemente golpeados en la Argentina, lo decía Alberto hace rato, ¿no? Pasó un 2024 desesperanzado, hay mucha gente desesperanzada. Me parece que la esperanza está del lado del amor, del lado de que el otro, si es un antropotrónico, si es un digital, el último robot nunca va a ser igual que un ser humano, nunca va a ser igual. Y tenemos que ir ahí, volver a socializarnos, volver a encontrarnos, volver a hablar. Regular el uso de lo digital en las escuelas. Sí, bueno, esas son políticas, ¿no? Bueno, Claro, pero claro. eso... Para eso necesitamos gobiernos que la implementen. Y necesitamos producir política. Bueno, ahí digamos, Lula acaba de prohibir la telefonía celular en el colegio primero y secundario. Por eso, a eso voy. Bueno, la vamos a seguir. Esto... Quedaste helado cuando te dije lo del amor, no lo Sí, esperaba. no lo esperaba. ¿Viste? Pero por eso está Me voy bueno. domesticando. Está bueno una conversación que nos sorprenda. Yo voy cerrando esto y se me ocurrió lo siguiente, quiero dedicar este programa a 2 jóvenes que fueron rápidamente echados de la Casa del Bicentenario, apenas asumió el gobierno Mauricio Macri, donde dirigían con mucha eficacia y con mucha concurrencia un NAC, un núcleo de acceso al conocimiento, que tuvo que ver con las políticas públicas, nada menos que de Julio De Vido, y también de Guillermo Ruz, a quien esperamos contar con su presencia. Me estoy refiriendo entonces a los actuales licenciados Agustín Alejandro y Nicolás Emilio Gárgano. Para ellos fue este programa, los esperamos la próxima. Muchas gracias.